Aseguran que los danilistas no tienen los votos para modificar la Constitución en la Cámara Baja. Celebran ronda de negocios entre China y el país para afianzar al turismo. Empresarios de Bonao fomentan empleo atrayendo visitantes con ecoturismo. Luis Severino podría regresar en julio. Buenos días, amigos televidentes. Esto es Despierta RD en su jornada de hoy jueves 11 de abril del año 2019. Muchas gracias a ustedes que nos ven a través de Telemicro Internacional, los que nos ven a través de las redes sociales y aquellos que nos ven a través de Telecentro a nivel nacional y un poquito más allá. Primicia de ahora. Acontecimientos en curso. Ocurrió a las 4:45 de la madrugada. El presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, dimitió del cargo. La gente está tirado a las calles. Las Fuerzas Armadas de ese país anunciaron que ofrecerán detalles e informaciones, pero a pesar de que decía que era en breve, todavía no se han producido las declaraciones de las Fuerzas Armadas, pero sí la gente está en la calle. Tiene 30 días de huelga pidiendo la dimisión de Omar Hassan Ahmad al-Bashir, la que se produjo a las 4:45 de la madrugada. Este es el único presidente a quien La Haya lo declaró y lo condenó por crímenes de lesa humanidad en el poder. Desde diciembre hay muchas protestas y esas son imágenes que ocurrieron y que están ocurriendo en estos momentos en Sudán. Eso es un hecho en proceso. Nosotros daremos más detalles a medida que se vayan produciendo. Espere aquí en Despierta RD y también en Noticentro más detalles en torno a lo que está ocurriendo en Sudán. Dimite el presidente después en Sudán después de protestas en las calles de hace un mes. Bueno, Sudán al norte de África, ¿no? Al norte de África. Allá, bien lejos de nosotros, bueno, pero también relacionado con América. Por el eso es asunto así. De los esclavos. Le daremos más detalles, como siempre, aquí acompañado de Loreni Solano y José Rivas en esta jornada. Buenos días, Alberto Caminero, José Rivas. Buenos días, pueblo dominicano. Gracias por estar ahí con nosotros a esta hora, iniciando esta jornada de hoy jueves. Ya, caramba, se está adelantando, ya casi llegando a la quincena, a unos días de iniciar la Semana Mayor, que empieza este domingo con el Domingo de Ramos. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan desde temprano, desde las 5 con a la misma hora, ahora a las 6 con Despierta RD y todo el contenido que siempre les prepara con muchísimo cariño Telecentro, Canal 13. Nuestro compromiso de llevarles a ustedes información veraz y siempre muy objetiva de la mano de todo nuestro equipo de producción y nosotros que estamos aquí. A Dios Todopoderoso darle las gracias que nos permite llevarles a ustedes estos mensajes y estar siempre dispuestos y con mucha voluntad para entregarles lo mejor. Buenos días, bienvenidos, José Rivas. Sí, muchas gracias, Caminero, muchas gracias a Loreni. Amaneció hoy amenazado, pero amenazado de buena fe. Ajá. Sí, porque ayer el profesor Edward
profesor de música de los hijos míos más pequeños, tengo que decirlo, dice, si no me saludan mañana, va a haber problemas. Así que, Edward, un abrazo, gracias por todas esas orientaciones, gracias por ese aporte tan importante que le da no solamente a mis hijos, sino también a todos esos niños y esas niñas que están dando sus primeros pasos y que muchos de ellos tienen condiciones musicales para seguir hacia adelante. Muchísimas gracias. A Mario Catex, que te mando saludos también. También, sí, un abrazo. Qué bueno, que mucha gente buena está con nosotros, que mucha gente está y opina incluso a favor y en contra de los comentarios que hacemos aquí, de las entrevistas, de las opiniones, de las reflexiones. Y nada, previo ahí ya la Semana Mayor, la Semana Santa, mucho comedimiento, mucha precaución, recordando que todavía seguimos en sequía, que no se crea que la sequía está ahí también pendiente y hay que continuar con las medidas que hemos ido aprendiendo a tomar algunos y otros que han incluido en su estilo de vida. Buenos días, aquí está Despierta RD con todo su contenido. Así es. Miren, señores, el Tribunal Superior Electoral tiene que dar una explicación al país. Porque cuando se ofrece una sentencia, que esa sentencia la ataca el partido afectado y que el que es favorecido con esa sentencia, todo el mundo la aplaude y todo el mundo, bueno, pues tira elogios, porque se trató que fue una sentencia basada en la justicia o que se basó en el derecho. Pero ¿qué ocurre? Que no es ni el PRD, ninguno de sus integrantes, sino que se trata de un miembro de esa institución, de ese organismo, que dice que en ese documento, por lo que se tomó la decisión del Tribunal Superior Electoral, se trata de un documento falso y doloso. Eso lo dijo el doctor Madera, Ramón Arístides Madera. La decisión es ilegal, ilegítima, arbitraria, dolosa e injusta porque fue adoptada tomando en consideración un documento fraudulento y falso, distinto al verdadero. Esa es una acusación grave de un miembro del Tribunal Superior Electoral para su propio organismo. De ahí es que el Partido Revolucionario Dominicano habla de que va a revisar o que pide al Tribunal Superior al Tribunal Constitucional revisar esto porque ha sido una acción que está por encima de una decisión del tribunal, de ese alto tribunal, desacato, dice el PRD. Pero dice el doctor Julio Curi en un tuit que posteó, dice, no he leído la sentencia dictada ayer, o sea, antes de ayer, por el Tribunal Superior Electoral, pero si se despegó del criterio fijado en la decisión anulatoria del Tribunal Constitucional, habría subversión al orden constitucional y estaríamos ante una falta grave que pudiese dar lugar a juicio político. ¿Qué decidió el Tribunal Constitucional en su
decisión. Estamos hablando de la sentencia 0009-13 que anuló la sentencia del Tribunal Superior Electoral porque se violó derechos al Partido Revolucionario Dominicano y porque esa decisión la tomaron pidiendo cosas que no estaban en los estatutos del Partido Revolucionario Dominicano. Eso lo dice la sentencia del 13 de septiembre del 2018 del Tribunal Constitucional. Y lo envió de nuevo al Tribunal Superior Electoral para su conocimiento, fines de lugar y conocimiento. Entonces, lo que ha hecho este tribunal, de nuevo, basado en hechos que no estaban en discusión, y entonces hablan de falta de quórum aquí. Pero es que no se le ha pedido eso. Es que la Junta Central Electoral participó. Delegados de la Junta Central Electoral participaron en ese evento en el que se escogió a Miguel Vargas y se escogieron las demás autoridades hasta el año 2021 y estableció eso porque así lo enviaron a la Junta Central Electoral, que ahí se comprobó el quórum, se comprobó que estuvieron acorde a lo que establece la Constitución, que establece la ley de partidos, o la ley, no existía la ley de partidos, pero sí la ley electoral que reformada este año. Por eso es que el PRD pide juicio político contra 3 de los miembros de ese Tribunal Superior Electoral. Pero el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quienes le cayeron los palitos en el día de ayer porque el presidente del PRM, Paliza, el caso del aspirante presidencial Luis Abinader y así otros partidos le pidieron a Pared Pérez, pero en vez de usted pedir investigación para el Tribunal Superior Electoral por el fallo sobre el PRD, debía haberlo hecho por otras cosas. Pero ¿qué dice Reinaldo? Pidió a la Cámara de Diputados que proceda a investigar si los jueces del Tribunal Electoral en la sentencia 012-2019 no respetaron lo dispuesto por el Tribunal Constitucional sobre la Convención del PRD. Pared Pérez señaló que los 3 jueces que votaron en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el fallo del Tribunal Superior Electoral, el mismo 002-2018, que a su vez dejó sin efecto la convención del 3 de diciembre del 2017, que escogió las actuales autoridades del PRD, cometieron un hecho grave al desconocer una sentencia del tribunal. Para nosotros, dice Reinaldo Pared Pérez, constituye un grave atropello a la institucionalidad de la República Dominicana. Frente a todos estos cuestionamientos y frente a esa grave acusación que hace uno de los miembros del tribunal, que habla que se utilizó un documento doloso y falso para esa sentencia, entonces el Tribunal Superior Electoral debe dar una explicación al país. Bueno, ciertamente el Tribunal Superior Electoral está inmerso en un torbellino en este momento a nivel público por esta sentencia que anula esa convención del PRD. Sin embargo, hay cosas que se deberían atacar y mencionar. Ustedes se acuerdan que tú mencionas a Julio Curi. Julio Curi había posteado una información hace unos días llamando a la Procuraduría a investigar un penthouse en una calle, en una zona. ¿Ustedes saben de quién es eso?
de Román Jaques Liranzo. O sea, ya Julio Curi, antes de emitirse esa sentencia, porque esa sentencia es reciente, y nosotros... Y dice él que no estaba en el patrimonio. Y no estaba en el patrimonio. Ahí dice, en la calle 9, número 14, Mirador Norte, decía él, la Procuraduría debería indagar quién es el propietario del penthouse del edificio Baronesa, etcétera, etcétera, donde vive Román Jaques. Pero él dice ahí que vive Román. No, lo dice la investigación que hace uno de los medios de comunicación, específicamente el Listín Diario. Okay. O sea, entendemos que porque ya... El Listín identificó a que ese... donde vive Jaques junto a su esposa. Bueno. O sea, ya tú te estás diciendo que ahí se sabía lo que estaba pasando, pero, porque mira, imagínate que sea un error la decisión del Tribunal Superior Electoral. Vamos a partir del hecho de que es un error y que se equivocaron. Pero ya aquí había elementos de presión en contra de Román Jaques, que es una figura que está probada y que ahora está en juego su reputación, su honorabilidad cuando se cuestiona dónde vive y que si no está en el patrimonio, etcétera, ¿verdad? A eso súmenle que le retiraron por parte del Ministerio de Defensa su escolta, su jefe de seguridad del Tribunal Superior Electoral, y que hay fuentes que están diciendo que una semana antes de emitirse esa sentencia tenía la presión de 4 ministros, 3 de estos del partido de gobierno. Entonces, ¿cómo las cosas podemos decir que están bien si se están haciendo de una forma mal? Porque una cosa, y vuelvo y digo, parto del hecho de que el Tribunal Superior Electoral está equivocado, de que esa sentencia está incorrecta, partiendo desde ahí. Pero ¿cómo tú me vas a decir que la forma de resolverlo es retirándole cualquier apoyo o cualquier elemento que le compete, porque le compete, tiene el aval para tener el jefe de seguridad, se lo retiraron, su equipo personal, él tenía una persona que era de hecho un coronel, el militar que tiene rango de coronel, que es el jefe de la seguridad del tribunal, lo retiraron, y la presión que se establece que ha tenido por 4 ministros, 3 del partido de gobierno, del PLD, altos ministros, según lo que mencionan aquí dentro del Listín Diario, que es importante destacar también de dónde sale esta información. Entonces, a todo esto también, luego de esta sentencia emitida, Román Jaques tiene una reunión con el procurador. ¿Para qué? No sabemos. Tiene una reunión con el procurador. ¿Cuál es la situación? Además de que ustedes saben que el PRD es el aliado del PLD, quien ayudó a adquirir o a conseguir los votos necesarios en el Congreso para la modificación de la Constitución en el 2015. Todo esto, y repito, todo esto deja una nebulosa ante una decisión que si está mal, creo que no la están manejando correctamente en la forma de atacar eso. Que si el juicio político, porque se está pidiendo juicio político contra Román Jaques, contra Santiago Sosa y contra Rafaelina Peralta, que fueron los que apoyaron la decisión de anular esa 34ª convención del PRD en el 2017. Hubo 2 que se abstuvieron y entre estos está el Madera, el que tú mencionas de la nota. Entonces, aquí y ayer las declaraciones de Reinaldo, que le pusieron la tapa al pomo, porque dentro del Congreso se les regaron los de la oposición, o sea, y luego de ahí, una de las figuras que ha estado atacando ante el Tribunal Superior Electoral, que es Guido Gómez Mazara, que le dice que no se inmiscuye en los temas del PRD. Entonces, hay una situación de tensión a nivel bastante alto, de un nivel bastante alto, por esta decisión que estaría eliminando los derechos de Miguel Vargas Maldonado como presidente del PRD. Y que si está mal la decisión, porque como se ha dicho, fue un documento falso, un documento doloso el que se utilizó para decir que no, de lo que se llevó el Tribunal Superior Electoral. Pero a raíz de que anula el tribunal ese fallo o esa sentencia o la convención, dicen que la elimina porque no tuvo el quórum suficiente la convención del PRD. Entonces, este tipo de detalles, señores, que tal vez mucha gente desconoce, cuál es la cantidad del quórum, cuáles son los reglamentos que debe existir. Para eso está el Tribunal Superior Electoral. Y más que investigar al tribunal, deberíamos conocer cuáles fueron los elementos que se dieron en esa convención para que si tiene que repetirse, no pase nuevamente. Lo de este muchacho hace unos días, Carlos Silver, fue a obtener un récord
pero no cumplió todos los reglamentos de la institución que le daba el mismo título de que estaba rompiendo un récord. Y por la regla de los 30 segundos solamente perdió. Entonces hay que ver si ciertamente había un estamento, algún reglamento que impidiera que se diera esa convención o que ciertamente está equivocado el Tribunal Superior Electoral. Hay que verlo, pero aquí ya los elementos se están extralimitando con las situaciones que se están dando de presión contra Román. Es urgente que el director... perdón. Sí. Nosotros dimos una primicia que ocurrió a las 4:30 de la madrugada. Hora de África. Hora de África. Y por eso ustedes siempre están aquí con nosotros en Despierta RD, porque nosotros le damos las informaciones que ocurren en el mundo, en el país. Le dimos la primicia que el presidente de Sudán dimitió, pero fue que lo sacaron del poder, el pueblo en la calle. Aquí se produce otra información. Julián Assange, ¿ustedes se acuerdan Julián Assange, que está en la embajada de Ecuador. El famoso Wikileaks, ¿verdad? Pues fue detenido en el Reino Unido, en Inglaterra, después de que Ecuador le retirase el asilo político. Él estaba en la embajada de Ecuador, allá. ¿Por qué? Porque si usted está en un país, cual que sea, en la embajada, ese es territorio del país al que representa. El cofundador de Wikileaks, Julián Assange, ha sido arrestado por la policía británica en la embajada de Ecuador, donde llevaba residiendo desde el 2012, según han confirmado las autoridades británicas. La Sexta, que es un grupo de televisión, o sea, un grupo de televisión español, da la información, pero CNN también ofreció la información. La policía metropolitana de Londres ha detenido a Julián Assange, cofundador de Wikileaks, después de que Ecuador le retirase el asilo. El arresto se produjo en virtud de una orden emitida por el Tribunal de Magistrados de Westminster el 29 de junio del 2012, después de que este no se entregara a la corte, casi 7 años después de entrar a la embajada ecuatoriana. Puedo confirmar que Julián Assange está ahora bajo custodia policial y se enfrenta a la justicia del Reino Unido, ha señalado por su parte el ministro de Interior británico. Recuérdese que este cofundador de Wikileaks ofreció informaciones en detalle de todo lo que ocurrió en Estados Unidos, en el Reino Unido, de cosas de Estado, y que salió huyendo de los Estados Unidos y duró un tiempo en Rusia. Rusia, después de tenerlo por más de un año, dijo que tenía que irse, pero de repente aparece en la embajada de Ecuador allá en el Reino Unido, donde es cuando lo están apresando en estos momentos. Señores, pero qué cambio ha dado Julián Assange. Tiene barba. Él tiene pedimento de extradición de varios países. Estados Unidos, que es el principal. ¿De dónde están detrás de él, es decir, que él va directamente ya ahí. Bueno, 47 años tiene Julián Assange. Desde el 2012 está ahí en esta embajada de Ecuador para evitando ser extraditado hacia Suecia. A Suecia. Por la acusación. Ustedes saben que no es por Wikileaks, ¿verdad? No. Es por acoso sexual. O sea, ni siquiera, para que tú entiendas el seguimiento que se le dio a Ahora, no sé qué pasó con Ecuador. ¿Qué decisión habrá negociado de Ecuador? Recuerda que Ecuador cambió de corriente política, tenía a Correa como aliado. Entonces este presidente es un presidente más derechista que el mismo Donald Trump y que el presidente brasileño, y eso se veía venir. Bueno, de que le iba a quitar ese apoyo y que iba entonces necesariamente
este escritor, ¿verdad?, tener que salir de la embajada. Dimos 2 primicias en el día de hoy en menos de media hora. Todavía falta. En medio de media hora. Importante destacar con esto de él que los cargos de acoso sexual fueron retirados 5 años después de que se le imputaron. O sea, entonces, ¿por qué lo siguen arrestando? Ya que no puede ser por la libertad de expresión, que creo que eso no se penaliza. Si es real, no se penaliza. Si es falso, bueno, pues sería por infamia. Recuerda que hay un militar preso en los Estados Unidos, incluso de bajo rango, un sargento que fue que dio los datos. Él es norteamericano. Que eso es otra cosa, porque eso se considera traición. Sí, se porque en Estados Unidos lo están considerando en así. Estados Unidos y aquí. Mira qué pasa, si yo tengo con ustedes un acuerdo y ustedes me firman un acuerdo de confidencialidad porque trabajan con datos delicados. Trabajando en la CIA, por ejemplo. En la CIA, yo te voy a poner algo más sencillo. Tú haces un spot de televisión. Datos de la CIA. Tú haces un spot de televisión o tú haces un elemento de televisión y hay muchos productores que te hacen firmar un acuerdo de confidencialidad para Premio Soberano. Todo el que trabaja para Premio Soberano, que tiene que trabajar interno con la producción y ver los espectáculos, tiene que hacer un acuerdo, firmar un acuerdo de confidencialidad. No va a salir cosas porque de si ahí. usted lo dice o ni siquiera te dejan entrar con teléfono para que no salga publicado. Entonces, él, en este caso, sí pueden estar presos una persona que haya traicionado al Estado después que haya hecho algún acuerdo o estar en un departamento que necesita privacidad. Ahora, lo de Julian Assange, sabemos que es por Wikileaks, pero le pasa lo que le pasa a muchos mafiosos y personas del mundo. No caen por los delitos de los que son conocidos, caen por falta de pago de impuestos, caen por, señores, Berlusconi. En Italia, Silvio Berlusconi, también cayó por Rubí, por una muchacha que era menor de edad, o sea, ni siquiera por los delitos que realmente... Pero dice que es dominicana. No, tenía origen, algo así, o que él tenía fiestas con... Sí, una dominicana. Es dominicana. Pero es para que sepan que en este caso, Julian Assange, el acoso por el que se lo están arrestando, el delito, que es de acoso sexual, no está vigente, y ahora la excusa es que es porque no compareció ante los tribunales. No es primicia, pero hay que decirlo también que Lushinki, el expresidente de Perú, está detenido de ayer. Es el segundo presidente en Perú que está Lushinki, el primer presidente de Perú. Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski. PKK, ¿cómo era que le decían? Para evitar Pedro Pablo Kuczynski. Sí, para evitar ese es el segundo presidente por el caso Odebrecht en Perú detenido. Y aquí en República Dominicana. Bien, gracias. Sí, pero la información hay que decir que cuando Assange termine de ser, bueno, condenado o no sé, enjuiciado en el Reino Unido y que cumpla, luego lo están pidiendo en extradición en Suecia, pero también lo está pidiendo en extradición en Estados Unidos. Sí. Y hay otros países que se quejan de que ese señor ofreció informaciones que son de Estado y que por lo tanto ha perjudicado a innumerables instituciones, incluyendo los presidentes y gobiernos, y por eso se está buscando. Ustedes saben que hace 7 años que se le dio el asilo político en Ecuador bajo el gobierno de Rafael Correa. ¿Ustedes quieren escuchar lo que dice Rafael Correa en un tuit? A Lenín Moreno. Lenín Moreno ha demostrado su miseria humana al mundo, entregando a Julian Assange, no solo asilado, sino también ciudadano ecuatoriano, a la policía británica. Escribió o criticó. Esto pone en riesgo la vida de Assange y humilla al Ecuador. ¿Oyeron esto? Lenín Moreno, que fue un hombre que fue llevado, agarrado de la mano por Correa, y lo primero que hizo fue apresar al vicepresidente a su propio vicepresidente, que era un aliado de Correa. Una persona así es capaz de eso y de más. Bueno. Mire, señores. Yo quería, Caminero y Loreni, sobre el caso del Tribunal Superior Electoral, incluso solo voy a ser un tanto reiterativo. Esto es parte de un efecto dominó por las debilidades que tiene nuestro sistema y sobre todo nuestro sistema de selección de los jueces. Es necesario, por ejemplo, que el Consejo Nacional de la Magistratura no elija a los jueces de las altas cortes por un tiempo definido, que sean inamovibles y que ese tipo de presión que pueda recibir un juez o una jueza no sea capaz de que
los representantes en los altos tribunales, que son seres humanos, que se pueden equivocar y que pueden tener errores, pero que no tengan miedo al momento de tomar una decisión. Y de que una vez y por todas, cuando sean escogidos bajo la sombrilla de la inamovilidad, se vayan inmediatamente alejando de aquel poder político o de aquel líder político que lo llevó a esa posición. Ese es el gran problema. Nuestros jueces de las altas cortes van a seguir recibiendo presiones como esas. ¿Por qué? Porque en un momento dado le van a cobrar el favor político y también el favor económico. ¿Por qué no? Porque llegar a las altas cortes es resolver todos los problemas económicos de una persona de por vida. Es un salario apetecible, son condiciones inmejorables, extraordinarias en la sociedad dominicana. Pero hasta que no sean declarados inamovibles esos jueces, ese tipo de presión, ese tipo de decisión muchas veces tomada a la ligera, muchas veces tomada porque si no lo hacen entonces van a tener la deuda política. Fíjense que es Reinaldo Pérez el que ha dado más fuerte en estos últimos días contra el Tribunal Constitucional, contra el Tribunal Superior Electoral, incluyendo a los propios afectados. Es decir, los afectados no han sido tan agresivos como Reinaldo Pérez, que es de otro poder, de otro partido político, pero que está en el Congreso Nacional, y el Congreso Nacional y precisamente el Senado de la República tiene la potestad incluso de hacerle un juicio político a los miembros electos en los tribunales a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, fíjense cómo es un efecto dominó. Yo te elijo, yo te selecciono, yo te llevo, pero también, si tú no me cumples, yo tengo la capacidad y la posibilidad de presionarte hasta tal punto de hacerte un juicio en el Congreso Nacional y lograr tu destitución. ¿Es una debilidad? Sí, eso es así. Dice el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, que él no apoya ni apoyará una reforma a la Constitución de la República. Sus 42 diputados y sus 6 senadores que están, de acuerdo a lo anunciaron en el restaurante El Lago, están en sesión permanente. Dice Leonel Fernández, y le leo: acepté en el 2015 la reforma constitucional para mantener la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, pero que una segunda vez no es posible. Son declaraciones de Leonel Fernández con mucha contundencia. Advirtió que llevará la lucha hasta el final, porque, entre comillas, estoy seguro que venceremos. Digo entre comillas, señalando que fue él que acaba de decir, que dijo eso, porque tiene la razón histórica y la verdad. En el año 2015, nosotros, en aras de mantener la unidad del partido, aún estando en desacuerdo, los aceptamos. Una segunda vez no es posible porque lo que propone, porque pone en riesgo la democracia en la República Dominicana. Por tanto, es una lucha que llevaremos hasta el final y estoy seguro que venceremos, porque tenemos la verdad histórica, porque tenemos la verdad y porque eso es la realidad de lo que beneficia a la República Dominicana. Que el objetivo de toda la Constitución, por poner límite al ejercicio del poder, y que si a alguien no le gusta, no debe intentar cambiarla para su beneficio personal. En esta fase, el tema es el respeto a la Constitución, porque toda Constitución, en el fondo, lo que establece es el límite al ejercicio del poder
Y si alguien no está de acuerdo, no es para que usted la cambie para ajustarla a su beneficio personal, porque toda la legislación tiene que hacerse para bien común. Leonel Fernández está diciendo que en el 2015 él aceptó reformar la Constitución de la República para mantener la unidad, pero que una segunda vez no es posible. Él está dejando entrever de que está dispuesto a llegar hasta la división del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí en esa reunión con los diputados de Leonel y él presente, los discursos de una gran mayoría estaban sectarizados al punto de que se hablaban que se había que irse del partido, se iban del partido. Porque no iban a dejar que se humille de nuevo. Así están las cosas en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero es dicho por Leonel. Sí. En el 2015 yo acepté por la unidad del PLD. Una segunda vez no es posible. O sea, él también está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias en una lucha, en una crisis como la que vive el Partido de la Liberación Dominicana, es el rompimiento. Porque es que la acumulación de tantas fuerzas, esa polarización entre dos líderes con esas características que van a ser, fue expresidente en 3 ocasiones, otro es presidente ya en 2 ocasiones y ha acumulado lo suficiente en términos de su liderazgo dentro y fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Lo más lógico es que cíclicamente se van a dar este tipo de enfrentamientos y que pueden terminar incluso en la división. Ahora bien, la sociedad dominicana en sentido general, sin dejarnos arrastrar por el PLD, porque el problema también es que el PLD con sus diferencias ha arrastrado a toda la sociedad dominicana. Y recordemos lo más reciente, de si las primarias son abiertas o cerradas. La discusión fue entre danilistas y leonelistas y nos olvidamos o se olvidaron del resto de la sociedad y vino toda esta situación que se dio con los nuevos reglamentos de la ley electoral hasta tal punto de que muchos de los legisladores ni siquiera lo leyeron o si lo leyeron lo dejaron así por mala fe y dejaron esas contradicciones. Y hoy estamos discutiendo sobre el arrastre o no de los votos de los diputados hacia los senadores o si las fechas fatales son convenientes o que si el Partido Revolucionario Dominicano puede ser que se quede fuera porque no le dé tiempo a su convención o si el Tribunal Superior Electoral actuó bien o actuó mal con esa sentencia. El PLD ya, señores, el PLD, y hay que decirlo, con la acumulación de esas 2 fuerzas polarizadas, con el liderazgo de esos 2 dirigentes del partido, uno y los 2 siendo en una oportunidad presidente, en otra oportunidad ex vicepresidente, esas fuerzas de una manera u otra van a chocar y van a producir una situación difícil dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo no creo que ellos se vayan a poner de acuerdo en todo. Se pusieron de acuerdo en años anteriores, pero en esta vez ya se siente que es muy difícil que esas fuerzas que han hecho cosas muy buenas, cosas que han quedado dentro de la psiqui de la gente, pero que son fuerzas políticas y que luchan por el poder político dentro del PLD, no creo ahora, que puedan salir tan a salvo como lo han hecho en otras ocasiones. Mira, según fuentes importantes, muy directas, eso que dice Caminero se queda corto. Sí. Se queda corto. Y yo te voy a decir algo. Leonel todavía no es presidente, o sea, no hemos terminado el periodo y todavía no se sabría cuáles serían los funcionarios que él tendría en su gabinete de ser presidente en el 2020.
Si se da la reelección, hay una sola figura que sería sacrificada, una sola persona, un solo puesto que de verdad sería sacrificado. ¿Ustedes saben cuál es? El próximo presidente de la Cámara de Diputados. Porque ya se sabe que va a ser un hombre de Leonel, Demóstenes Martínez, diputado de Santiago, es el próximo presidente de la Cámara. Si se da una modificación a la Constitución que y está Leonel... en el acuerdo de los 15. Espérate, si se da, yo te voy a decir lo de los 15 ahora, si se da una modificación y Leonel se retira, ¿qué tú crees que va a hacer Demóstenes? ¿Se va a quedar? No. La mayoría aplastante Los que se vayan... del danilismo lo sacan. No, él se iría, más que yo me imagino que sí, igual que otras personas. Bueno, si se van ya afuera, claro no, que sí. si Leonel decide ser fiel aparte, claro. los que son leales a Leonel se irían con él. Se irían con él. Se irían con él. Entonces, aquí solamente estamos sacrificando a uno. A Demóstenes, porque sabemos ya que le tocaría la presidencia de la Cámara el próximo año. El próximo año no, este año, el agosto de este año, pero ya en agosto ya se sabe quiénes son los candidatos. Pero yo me voy más lejos. Ajá. Incluso si se ahonda aún más la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, está en juego, como quiera, Demóstenes Martínez. ¿Tú sabes por qué? Porque el partido de gobierno, o mejor dicho, el PLD que tiene el control Danilo Medina en el Congreso, impone su mayoría y deja ahí a Radamés Camacho, que es su pupilo. Sí. Un pupilo, pero de ahí. yo quiero tocar los puntos que sí, está mencionando Caminero. Pero déjame decirte algo, perdona Loreni. El danilismo está obviando de que una repostulación o una reelección o una modificación de la Constitución bajo estas condiciones divide a la sociedad dominicana. Y que esa división de la sociedad dominicana, una parte necesariamente va a ser liderada por Leonel Fernández. Sí. Totalmente. Ese punto ahí también, no crean que va a ser fácil. Miren, el 2015... El cambio del 78, ese ambiente de cambio del 78, puede ser una realidad en Dominicana. Pero no aquí, porque fue diferente. Fue diferente, pero tú puedes tener algunos puntos ahora, coincidenciales. Antes que tú destaques, pero hay una cosa que yo quiero decir en torno a eso. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana se está olvidando de algo. Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina. Danilo Medina en el 2015, incluso la sociedad civil y hasta la oposición, siempre decía, bueno, pero que, lo vio con buenos que, ojos. que hay que reelegir a Danilo y hay que reelegir a Danilo. Y todo el mundo decía, bueno, van. Pero ahora es diferente. Sí, claro. Ahora es diferente. Ahora hay una oposición en la sociedad que cuando se le encuesta, una gran mayoría dice que está de acuerdo y valora bien a Danilo Medina, pero no está de acuerdo con una reforma a la Constitución. Eso es por una parte. Pero eso no quita que ellos están creando las condiciones, los danilistas, para que el presidente vaya, porque el presidente tiene intención de llegar y ser presidente por 3 periodos, 12 años, como lo hizo Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández también tiene que saber que él va a necesitar a Danilo Medina y a los danilistas en caso de que él se imponga ahí dentro del partido, que por cualquier circunstancia... Que a Leonel no lo deben dejar ir. Ni mucho menos enojado. Por eso es que yo hablo de un segundo pacto. Pero yo quiero tocar, señores, yo quiero tocar uno de los aspectos que más se menciona cuando nosotros tenemos invitados aquí de la franja leonelista, que dicen que hay un acuerdo. Eran 15, se eliminó uno. El Tribunal Superior Electoral eliminó Exacto. uno. Entonces, vamos a leer los 15 puntos rápidamente para que ustedes escuchen qué impediría hacer un cambio, porque yo quiero que ustedes lo vean, yo lo vi, y yo quiero ver dónde está la dificultad de modificar la Constitución. Dice, se acuerda impulsar la decisión del Comité Político de fecha 19 de abril del presente año, o sea, eso fue en el 2015,
de proponer la modificación del artículo 124 de la Constitución de la República y de agregarle a la misma un artículo transitorio. En este, que es el artículo principal, o el punto principal, y nunca jamás. le ponen el 2 y nunca jamás, que es el 124, ¿verdad? Y colocarle un transitorio. Pero ahí se está diciendo que se acuerda impulsar eso y modificar ese artículo. Se acuerda respaldar e iniciar oportunamente a través de la representación legislativa del partido una modificación de varios artículos 270, 271 y 272 de la Constitución a los fines de fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos de la reforma de la misma a futuro. Hacer reserva, es el 3, hacer reserva en sentido general de cara a las elecciones generales de 2016 de las candidaturas a la senaduría, a la Cámara. Reelección. Exacto. Reelección por reelección. Se reitera, punto 4, la actitud seguida por este organismo de seleccionar atendiendo a un criterio fundamentado en el equilibrio de los compañeros que integrarán la presidencia y vicepresidencia de las cámaras. 5. Mantener a los actuales incumbentes en las alcaldías y los distritos municipales. Reelección por reelección. Siempre y cuando se demuestre un buen posicionamiento electoral en sus respectivas comunidades. Bien, se excluye la candidatura reservada para fines de alianza. 6. Impulsar la posposición para el último trimestre del año del Congreso Nacional del PLD. O sea, muéveme el Congreso. Ahí mataron a Karen. Sí, totalmente. Ahí mataron a Karen en Santo Domingo. Sí. 7. Acoger el criterio de las decisiones tomadas por el Comité Político del PLD sean en base al consenso de los integrantes de ese organismo y en su defecto será necesaria 3/4 partes de la matrícula del mismo. Criterio de decisiones tomadas, ¿verdad? 8. Que las vacantes a ser llenadas de los miembros del Comité Central, cuando fuere procedente, se hagan en base a criterios equilibrados. 9. Propiciar la integración de los miembros de la comisión organizadora que tendrá a su cargo la escogencia de las candidaturas congresuales y municipales para las elecciones del 2016. También son temas que yo te diría, como decirle, tienen que ir con merienda al colegio. 10. 10. Ratificar los acuerdos de alianza con los partidos que integran el bloque progresista, concediéndole plenos poderes al candidato presidencial para los pactos y candidaturas. Le otorga más poder al candidato presidencial, o sea, a Danilo. 11. Otorgarle los correspondientes poderes al candidato presidencial del PLD para la concertación de pactos y alianzas con otras fuerzas políticas que no formen parte del bloque progresista, el PRD. 12. La conformación de 2 equipos de campaña a nivel nacional para las elecciones generales del año 2016, en el entendido de que primero de ellos tendrá la responsabilidad a nivel de la candidatura presidencial, el cual será coordinado por el candidato presidencial o la persona que él designe, mientras el segundo, es decir, para las candidaturas congresuales y municipales, será dirigido por el presidente del PLD. 13. Que la integración de los respectivos comités de campaña para los diferentes niveles, localidades, se haga de una manera equilibrada para garantizar la unidad y el trabajo. 14. Apoderar a las instancias orgánicas correspondientes cuando procediere para la ejecución y la puesta en práctica de algunas de las acciones señaladas en el presente documento, entiéndase Comité Central, Congreso Elector, plebiscito partidario, etcétera. Y 15, porque tengo el de los 15, asumir el compromiso de no accionar ni entablar instancias de apoderamiento a las denominadas altas cortes. Que ese último artículo fue el que eliminó el Tribunal Superior Electoral. Mira, Caminero, la pregunta es, ¿en qué impiden esos 15 puntos, poniéndole los 15, una reforma a la reelección? No, nada. Es que no impide. ¿En dónde hay. ¿en dónde dicen esos 15 puntos? Es que no hay forma. Que no se va a intentar modificar nuevamente la Constitución. Es que no hay forma. O sea, que cuando hablamos de los 15 puntos, los 14 puntos... No, es que no hay forma. No tiene ninguna base dentro de esto. No es algo que ellos puedan tener como garantía. Es que la Constitución establece los mecanismos para la reforma. Nosotros hicimos ayer, y digo nosotros, porque también estaba ahí con el amigo excelente periodista Julio Caraballo, y hacíamos un ejercicio con los números dados ayer por el Diario Libre que decía... Creo que el Diario Libre se equivocó. Como yo te decía, no, que una cosa es los números. El número, la mayoría simple, y otra cosa es la mayoría compleja. Y entonces el titular... Pero no tiene y ni tuvo siquiera... que decirlo ahora. Mira lo que dice hoy el Diario Libre. Tiene que reconocer
que no hay número. Pero además de eso, no tiene ni siquiera para hacer el quórum. Oye bien, el danilismo no tiene para hacer el quórum simple, que es de 96 diputados, porque si el PLD tiene 106 y hay 42 de Leonel, que dice que están sellados con Leonel, estamos hablando de 64. Y de 64, usted dice, bueno, pero ¿y con quién contamos nosotros? Vamos a darle 17 que tiene el PRD. Usted divide esos 64, usted le da los 17, estamos hablando que son 81. Coqueteando con con Leonel Fernández, sí, está el Partido Reformista, sí, que quiere inclusive llevarlo como candidato, que ese sea su candidato oficial. Hay una parte de los reformistas. Una parte, sí, que tiene 9. Tú no le vas a dar los 9, o tienen 11. Usted de esos 11, vamos a dárselo 11. Usted dice que tiene 92. 2 que tiene Amable Aristicastro y 2 que tiene Moda. Ahí hay 96. Justo. Pero si usted le entrega esos 11 completos, pero usted tiene que sacar de ahí a Hito Bisonó, que no lo pueden comprar, que no lo pueden. Mírelo ahí. Eso fue el trabajo de ayer que dio exactamente, sí, Julio Caraballo, un trabajo excepcional, era que yo te decía, análisis político real en el día de ayer. El PLD 26, PRM 2 y el PRE 1. Por eso era que yo te decía que el comité, que o sea, que faltarían 32. La información que sacaba el periódico Diario Libre ayer en su primerísima plana, no, cuando usted iba al cuerpo, usted decía, pero no es posible. No es posible. Cuando usted se va a la Constitución y ve que la mayoría simple es una cosa, la mayoría, la 2/3 parte es otra, para poder llevar el proyecto al Congreso Nacional y convocar a la Asamblea. Pero ojo, el partido en el gobierno, o mejor dicho, el sector en el gobierno, tiene las bases para hacer cambiar ideas, para yo no mencionar ni compra ni venta. No, el costo político. El costo político, ¿verdad? Tiene los mecanismos para hacerlo y los recursos para hacer y cambiar voluntades de esos que están ahí. Que puede entonces, ¿por qué decimos 96? Porque con 96 usted puede convocar una ley. La ley que hable de la necesidad de convocar la Asamblea, de reformar la Constitución, sí, que es lo que establece el quórum de los diputados. Ahí, de los 190, sí, el mínimo son 96. 96. Y ahí te presenta del PLD, que tiene 106, PRM 47, Reformismo 11, PRD 17, el PLR, Partido Liberal Reformista 2, tiene 2, Alianza País 1, Moda tiene 2, el Frente Amplio 1, el Partido Popular Cristiano 1 y el Partido Quiqueyano Demócrata, que esa que está ahí. Es de Leonel también. Se fue para donde Leonel. El PQDC de Leonel. Sí, del PQDC, sí. González. ¿Es de Leonel? Sí, ya es de Leonel, hay que sumarle, ya no son 42, hay que sumarle 43. Entonces, y hay que ver cuáles otros, viéndose tal vez fuera de una victoria, apoyarían también a Leonel. O se irían tal vez al danilismo, hay que ver. O otro que le dice, mira, tú no vas a ser diputado más, tú te vas a ir para tu casa. Apóyame y yo te voy a dar, te garantizo otra legislación. Y te garantizo cualquier otra cosa. No, hasta la misma reelección. Sí. Y de repente... Sí, porque espérate, porque hay un 20% que tú tienes que guardarlo, que conservar, pero eso se agotan. Tú no puedes, decir reelección por reelección. Y ustedes saben qué es lo más interesante de todo esto, que siguen corriendo las horas y se acerca ese 7 de julio. Y los plazos. Ese 7 de julio, mira, yo no me quiero ir a ninguno de los otros plazos, al 7 de julio. Porque si se va a modificar la Constitución para una reforma, o sea, para una reelección,
antes del 7 de julio tiene que darse todo. Mira, si los Antes números, del 7 de julio. ¿Y tú sabes por qué? Porque el 7 de julio, según la ley de partidos aprobada por ese mismo Congreso, deben presentar a los precandidatos. Y dentro de esos precandidatos, mira cómo está, Danilo 64, Leonel 42 de 106, que no te da eso en el PLD. Habría que ver cuáles de los otros, como mencionamos, apoyarán a Danilo y apoyarán a Leonel. Felicitar a Julio Caraballo por ese trabajo de análisis que hizo ayer, con gráfico y todo. Sí. Con números y todo. Pero yo reitero. Pero Ariel García Heiliger, hay que decir que también que es un... eso es un cerebrito ahí que tenemos, que da mucha idea y compone y arregla. Ariel García Heiliger. Así es. Entonces ya ustedes ven cómo está el escenario político. Ahí vieron ustedes la rueda de prensa de Henry Merán con relación al apoyo. Pero yo tengo un tema que no es político, que quiero destacar, y hago un llamado a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional, atención, director general de la Policía, Ney Aldrin Bautista, el vocero Frank Durán, a toda la gente que está involucrada en la investigación, porque hay una ciudadana que se ha escapado con más de 600,000 pesos del sueño y el trabajo, la colecta, las actividades de una comunidad en Herrera. ¿Ustedes saben de la comunidad de quién? De la comunidad de donde yo salí, de mi barrio de Buenos Aires, de Herrera. ¿Y cómo se llama esa ciudadana? Yo te la voy a presentar porque al parecer todos los datos que ella dio, se llevó todo eso? Miren qué pasa. Hay agencias de viaje. Hay agencias de viaje. Entonces tú preparas un perfil falso de una agencia de viaje y dices, entonces tú vas, las parroquias de la iglesia tienen ¿cómo se dice? Una tradición desde el 2011 de que van colectando durante todo el año para irse a un viaje a un lugar. Puede ser en el extranjero, no, aquí. Eso no da, el dinero para el extranjero no da. Aquí hacen turismo interno, sea de campo o de playa. Entonces, ellos tienen opciones, entonces tú vas, mira, yo te preparo este resort para la gente que tú quieras. Habían más de 200 personas, creo que estaban involucradas, que habían pagado su estancia. Y esta ciudadana que le lleva el paquete, después que cobra el dinero, desaparece. ¿Pero ella era de la comunidad? No era de la comunidad, pero imagínate tú, si tú de la comunidad lo que tienes son señoras con su familia que no manejan el caso, que no manejan el tema, le hacen una cotización y le dicen que ustedes en cuota de tanto van a pagar. Pero yo quiero que veamos la historia que nos ha preparado nuestro equipo de prensa sobre este caso, porque no podemos permitir que se juegue con el sueño, con el interés de la población, en este caso de fraude que está haciendo una mujer, haciéndose pasar por una vendedora y ahora desaparecida. Vamos a ver. Heidi Solano Ceballos fue contratada por las parroquias San Francisco Javier y la Resurrección del Señor para que organice un fin de semana en un resort en un hotel de Punta Cana. Según cuenta el párroco Andrés Solano Sosa, a la joven se le dio un adelanto de 600,000 pesos y no cumplió con lo acordado. Convenimos en unos precios, convenimos en unas fechas y cuando ya ella tenía que asegurarnos que había apartado las habitaciones convenidas, ya dejó de coger teléfono, dejó de venir por los sitios que venía por el barrio y no hubo manera de contactarla. El abogado de la parte querellante señala que Heidi está prófuga y es buscada por las autoridades. Que a raíz de la puesta en circulación ya de manera abierta, en la prensa han surgido decenas de estafados, de personas afectadas por, digamos, su modus operandi. Nos ha afectado grandemente porque realmente nosotros como feligreses de esta parroquia pues nos pasamos el año entero tratando de hacer nuestros ahorritos para final de año, que es en el mes de octubre que siempre lo hacemos, pues disfrutar como familia de la parroquia San Francisco Javier. Las feligresías de ambas parroquias realizan cada año el tradicional paseo retiro. Para Noticentro, Miguel Martínez. Ni una forma de engañar a la gente. Entonces yo les digo, primero los agarraron en su buena fe y ojalá que esto tome ejemplo para que usted vaya a una agencia reconocida, a hacer sus cosas, igual que cuando le venden un celular en la calle, usted no sabe si es robado, vaya a un dealer autorizado, un carro, vaya a un sitio autorizado. Al párroco ahí, a mi querido Andrés Solano, los agarraron en buena fe.
Pero ojalá, y lo hacemos el llamado a las autoridades, al director de la policía, a la Procuraduría de la República, para que le den seguimiento a este caso, porque no puede quedar así. A esta individuo hay que apresarla y hacerla pagar por esta estafa que le ha cometido a esta gente. Es un ejemplo, Loreni, para que la gente tome las medidas del lugar siempre y cuando vayan con ese tipo de negocios. No se dejen llevar de llamadas telefónicas, no se dejen llevar de gente que usted no conoce. Busque datos, busque informaciones, busque cualquier tipo de mecanismos, que hay muchos ahora. Yo no sé cómo es que la gente se deja atrapar ahí en situaciones que tienen que ver con dinero. Cuando tú eres bueno, tú crees que todo el mundo es bueno. Sí, que todo el mundo es bueno. Entonces eso hay que tenerlo. El otro caso que no es importante dar, aunque sea una pincelada, es el seguimiento al caso de Kelvin Francisco Núñez Morel, el payaso Kanki. Mira, ayer fue aplazada la medida de coerción. Para hoy a las 10. Para hoy de nuevo. Ajá. No, viernes a las 10. Es esta semana, pero fue el cuarto viernes a las juzgado 10. de la instrucción de Santiago, la aplazó para el viernes, exacto, mañana. Viernes a las 10. Viernes, Kelvin Núñez, acusado, ustedes saben, de acoso sexual. Hay varias querellas, ya no es cierto de que no había ninguna querella formal. La productora por 12 años de ese programa, que había escrito en las redes sociales, y creo que fue la que le dio la estocada diciéndole, mis niños no mienten, esta productora fue entrevistada y dijo que ella descubrió eso y que hasta ese día estuvieron trabajando porque discutieron, ella se enfrentó con él y él lo que le dijo era que ya no sabía de qué estaba hablando. Hay una cantidad de temas que se están desarrollando aquí porque al parecer se están armando de valor las personas o los jóvenes que fueron acosados, que fueron intimados por este señor, que nosotros queremos sacar un poquito el personaje para salvaguardar la inocencia de muchos niños que todavía no saben lo que está pasando, pero el personaje no ha cometido ningún delito, lo está cometiendo Kelvin Francisco Núñez, el hombre que está debajo, como un sacerdote con su sotana. La sotana no es es el hombre que está debajo de ahí, al que tenemos que atacar. Él no sabe el daño que le ha hecho. Totalmente. A ese negocio, a esa actividad recreativa. Porque ahora todo el mundo teme al payaso. Sí. Por eso es que en el discurso, como dice Lorena, incluso iba a opinar sobre eso. Es correcto, sí. Es sacarlo del payaso Kanki. Sacarlo del payaso Kanki ya de los medios de comunicación y ponerle Kelvin Núñez, que fue el que cometió todas esas barbaridades. Y además, una cosa, él no cometió errores, él cometió delitos. Sí, esos son delitos. Porque también esa es otra parte. Tú te refieres a la declaración del cocodrilo, él que no dijo que fue un error. Errores. Eso no es un error, eso es un delito. La violación sexual, el acoso, la persecución a menores, etcétera, 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 no son errores, son delitos penalizados por las leyes dominicanas, perseguidos, y quien lo comete debe pagar. Mira, cuando esto se destapó, uno de los jóvenes acosados que escribió a alguien del medio, se lo escribió a una persona del medio, le dijo, mira, con un capture, a mí me acosaba, pero él no daba la cara. Entonces la gente empezó a atacarlo, pero sí es verdad, da la cara. El joven hizo un video diciendo, yo tengo cáncer o padecía de cáncer, y en el proceso de mi enfermedad yo compuse una canción y fui a cantarla al programa. Y en ese interín, teniendo yo cáncer, él me acosaba. Yo intentaba hacerme loco con eso. O sea, el muchacho habló, que ese video está en las redes, que tú te das cuenta. Y él dice, yo empecé a decirlo, pero no me creían. Yo empecé a decirlo, pero nadie me creía. Y la misma productora decía lo mismo. Es que cuando le decían, pero ¿por qué tú no lo dijiste cuando te enteraste? Pero es que es muy fácil decir eso. Si la gente no te cree, si en las autoridades para tú llevar una denuncia de esta índole tienes que llevar pruebas. Y si el afectado no quiere decirlo, ¿cómo tú lo resuelves? Entonces, esta es la realidad de lo que está pasando y ahora hay más que elementos para que la justicia pueda actuar según el rigor de este delito, de este crimen que ha cometido el señor Kelvin Francisco Núñez, no el payaso Kanki. Unas 14 comunidades de Manabao, La Ciénega, Los Botaos están de fiesta porque mañana se va a inaugurar esa carretera Jarabacoa, Manabao, La Ciénega, Los Botaos. Es una obra fundamental para el desarrollo de esas comunidades
sobre todo para la agricultura, porque estamos hablando que los productores de papa, ajíes, fresas, estamos hablando de todos los productos de invernaderos que hay ahí, pueden sacar y pueden desarrollarse aún mucho mejor después de la construcción de esta carretera. Son Mañana 43. se inaugura. ¿Qué hora es? Se va a inaugurar mañana a las 11 de la mañana. El presidente de la República va a estar allá en La Ciénega, Manabao, La Ciénega, inaugurando esta carretera. Importantísima esto. Mira, y que... Para el comercio, para el turismo. comercio, para todo. Oye, Porque por ahí ahí- habían dos, oye, lo que me llama la atención es que ahí habían dos puentes. Dos puentes de madera donde había una gran producción. que se le está facilitando la vida. Que cuando llovía, para esos productores sacar sus productos de ahí, Tenía que esperar que tenían bajaran que las esperar Que bajaran las 15 aguas. días. Pero lo mejor es que anteriormente tenían que bajar sus productos en mulos. O sea, tenían que contratar mulos, buscar los productos, traerlos aquí. ¿Usted sabe lo que es llenar un camión Claro. con mulos subiendo Claro, una loma y bajando? Ahora, esos productores van directamente en sus propios vehículos. Claro, su camionetica, a su camioneta y llenan. Y además que tienen una estructura moderna con el modernismo que hay ahora en esas carreteras. Y estamos hablando de que una carretera que durará ahí por mucho tiempo sin que se dañe. Así que felicidades son unas 14 comunidades de esa zona que se van a beneficiar con eso. Mira, Caminero, y por ahí Antes no de un solamente saludo, fruta- tengo que darle Sí. a alguien un saludo muy especial. No, pero espera, Hay una para que tu persona que saludo te está... quede bien, Sí. para no romper. Por ahí no solamente hay productos agrícolas sabrosísimos y que... No, está la Tayota, Mira, está... por ahí preparan un cerdo también subiendo. No hable de Es eso el a esta cerdo, hora. Mira, sabrosísimo. Sí, Mira, sí. hay una Ahora- figura que está desde su cama viendo el programa. ¿Cómo desde su cama? Claro, porque está, acostado. dice que estar aquí viendo el programa, no sabe si levantarse e irse a trabajar o si quedar en la discusión. A Manuel Jiménez, que es el director de comunicaciones del Ministerio de Industria Gran y Comercio, amigo. Ah, sí, está sí. en sintonía con Un nosotros. hermano. Un abrazo grande. Estuvo de cumpleaños y le caí como los suaves el otro Sí. día. Estuvo de cumpleaños, le canté cumpleaños feliz ahí, señores. ¿Por qué? ¿Porque no te invitó? ¿O No, le fui a cantar cumpleaños. Manuel, un abrazo grande para ti. Gracias por la sintonía. Felicidades a Gilbert Guzmán, porque Ay, será sí. reconocido Sí. por El Círculo de el Locutores. Círculo de Locutores Dominicanos, un reconocido reconocimiento a un periodista experimentado. Martina Espinal, quien también fue y recibió un galardón en el sector salud, extraordinaria periodista, también veterana, porque Noticentro tenemos eso. Noticentro está en todas partes. Está Yudelki Guerrero en España. Tenemos a Cristian Cabrera En China. en China. Y tenemos además Yulisa en México. México. Así que por eso es que somos el número uno. ¿Cómo es que dice Vámonos a la Cristian? portada de los diarios de circulación nacional. Aquí está la noticia. Le está quitando a Felipe Vinicio en Sí. vivo. Periódico Listín Diario. El poder presionó al presidente del Tribunal Superior Electoral Bueno. para evitar fallos sobre el PRD. Ahí está el Bueno. Ahí Listín está el Diario. listín, ahí está el El listín. poder presionó a Román Jaques. Confiaron al listín que por lo menos 4 ministros estuvieron combinando al doctor Román Jaques para que se variara la sentencia. Pero eso lo dijo él. José Mayén, No son declaraciones de Román. ¿por qué deja la presidencia de las estrellas? Que son las campeonas, ¿eh? Nueva norma. La Dirección General de Impuestos Internos regula uso de comprobantes. Juego de Tronos lanzan la última temporada. Además, desaparición de turistas de Estados Unidos. Búsqueda del vehículo resultó infructuosa. Miembros de la Armada Dominicana participaron ayer en una infructuosa búsqueda del auto donde viajaban los turistas estadounidenses Orlando Moore y Portia Revenel.
quienes, según la policía, murieron en un accidente. Además, en el editorial Inadmisible abuso de poder, otro expresidente de Perú arrestado por el caso de Odebrecht, Kuczynski, fue encarcelado ayer. También lo pasó en primicia Noticentro. ¿Es posible salvar los afectados por Ojo del Tigre? Juicio de Odebrecht. Chu Vázquez denuncia interceptaron su teléfono. Ay, no. Sindicalistas apoyan 3 meses de licencia por paternidad. Lucha por la cesantía. Centrales sindicales marcharon ayer hasta el Palacio Nacional. Estos son los titulares del periódico Listín Diario. Veremos qué tiene. El periódico Hoy, que empieza con arrancan Juegos Militares. El evento que produce grandes atletas es dedicado al ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem. Abel, en el almuerzo del Grupo Corripio ayer, dice: Santiago emergió del desastre al esplendor. Fuerzas Armadas carecen de radares para detectar aviones en ruta irregular. Los radares que están en un proceso legal fueron adquiridos en el 2011. 8 años tienen y su adquisición se hizo de manera irregular. Ahí ven ustedes al ministro de Defensa que habló sobre el tema ayer en respuesta a preguntas a los periodistas. Abogados de Chu mantienen defensa e insisten en que ningún documento acusa a su defendido de nada. Danilistas dicen que reforma es un hecho. Elpidio Báez resta importancia a declaraciones de diputados identificados con Leonel. En Alegría, monólogo Los hombres de mi vida, obra escrita y dramatizada por Yelixa Lora. Yelixa, una Barbie dominicana, estará en Chao Café Teatro. Nuestra felicitación para Yelixa. En El Mundo, la primera imagen de un agujero negro con datos de 8 radiotelescopios. Astrónomos crearon la imagen que en realidad muestra el entorno de un agujero negro supermasivo, caramba. Aún hay muchos retos para las mujeres en materia laboral y en igualdad de salarios, ciertamente así es. Diputados del PRM quieren interpelar al procurador Jan Rodríguez sobre el trato dado a Miriam Germán. Creo que eso se cae de la mata porque volvemos al tema que es político y que eso no fue un tema de violencia de género. Sindicalistas dejaron en el Palacio una carta. Trabajadores marchan en defensa de la cesantía. Ayer en la zona de las oficinas gubernamentales estaba la manifestación frente al Palacio Nacional. Las Confederaciones Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, Nacional de Unidad Sindical y Autónoma Sindical Clasista advirtieron ayer que si el gobierno no retira del Congreso el proyecto de ley que elimina la cesantía, las manifestaciones y los piquetes continuarán en el país hasta convocar una huelga nacional. Y Agricultura presenta 4 nuevas variedades de arroz de alto rendimiento. Estas variedades son desarrolladas por un equipo técnico encabezado por el doctor Federico Cuevas, un dominicano radicado en Estados Unidos y quien desde hace varios años vive o viene con frecuencia al país. Estos son los titulares del periódico Hoy. Veamos qué nos tiene. El Diario Libre, la Junta Central Electoral vigila los actos políticos bajo techo. Premian 16 escuelas en competencia robótica. Confirman turista murió en el Darío Contreras. Es la dama que falleció junto a su esposo en un accidente que aún es un caso que todavía se investiga. Preocupa deterioro, señalización en Santo Domingo. Suspenden caso Emily hasta mañana. La oposición afirma le faltan votos a Danilo para pasar la reelección. Las Fuerzas Armadas no tienen radares operando. Depende del IDAT para trazas de incursiones de narcos. Radar de las Fuerzas Armadas en conflicto legal de la Fuerza Aérea. En conflicto legal. Los sindicalistas muestran sus músculos. Empresarios lamentan retiro del diálogo. Reinaldo, el presidente del Senado, ataca al Tribunal Superior Electoral por decisión en torno al Partido Revolucionario Dominicano. Critican desvíen las aguas de áreas protegidas. El empleo en el campo cae en 2.4 en el último año.
Santiago Cruz, solo cuento historias. Estas y otras informaciones usted la puede ampliar en Diario Libre. Y vamos a ver qué nos presenta el periódico El Día, que trae como noticia principal: créditos informales terminan agobiando a pobres y MIPYMES. La necesidad y dificultades para acceder a sector informal los lleva a aceptar préstamos con tasas excesivas y condiciones leoninas. Presidente del Senado pide investigar al Tribunal Superior Electoral, alega desacato a sentencia del Constitucional sobre convención del PRD. Miren, aquí se habla, y yo veo que dice, mira, que es un asunto del PRD, que no está hablando del PRD, está hablando de un desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero hay que es hablar, el presidente del Senado. pero hay que hablar de la presión que reciben los jueces. Sí, la presión, yo creo que eso es lo peor. Eso es lo peor, eso es lo peor. Pero, porque para algo fueron electos. Sí, pero por alguien fueron electos. Pero desacatar una sentencia de un tribunal, eso debe aclararse. Deberíamos hablar con Román Jaques, creo que sería eso lo correcto, para que él nos explique, claro, que nos explique qué está pasando con relación a esto. ¡Payaso! ¡Ey! ¿Payaso? Sí. Seducía con promesas de darles fama. Ministerio Público le imputa usar su programa para abusar de los menores. En la solicitud de medida de coerción se narran 4 casos en los que se le atribuye haber tenido relaciones sexuales con sus víctimas. En busca del carro hundido. Buen título de película. En busca del carro perdido. Recuerda que está En busca del cabo. Verificados cadáveres eran de norteamericanos desaparecidos. La policía buscaba ayer en el mar el vehículo de la pareja de estadounidenses que se tenía como desaparecida y cuyos cadáveres fueron encontrados. No hacemos nada con un fiscal electoral si no tiene una estructura. Héctor Díaz Santana, ex fiscal electoral de México, señala y dice esa información. Laboral, trabajadores se movilizan por la cesantía, cambiaría, banca usará plataforma digital para divisas. Estos son los titulares del periódico El Día. Veremos qué tiene. El Caribe inicia con Pared Pérez, pide investigar al Tribunal Superior Electoral por fallo contradice sentencia del Tribunal Constitucional. Ahí ven ustedes al presidente del Senado, Reinaldo Pared, quien dijo que la sentencia del Tribunal Superior Electoral 012-2019 contradice otra emitida por el Tribunal Constitucional, lo que considera un atropello grave a la institucionalidad del país. Dijo que en la sentencia sobre el PRD hay un hecho grave y pidió a la Cámara de Diputados investigar si viola la Constitución y si es así, proceder a un juicio político. Conocerán medida de coerción a Kanki mañana, a Kelvin Francisco Núñez mañana. La Fiscalía acusa a Kelvin Francisco Núñez Morel de agresión sexual contra 4 personas cuando eran menores. Son las que han sido valientes y lo han dicho. Sabrá Dios cuántas más podrá haber. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra impulsará la innovación y propiedad intelectual. La universidad celebrará del 22 al 25 de este mes de abril la semana dirigida a incentivar a los inventores criollos. Leonel reitera que no respaldará otra modificación a la Constitución. No respaldará otra modificación a la Constitución. Dijo que en el 2015 la aceptó para mantener la unidad del PLD, pero que una segunda vez no es posible. ¿Sabes cómo se preparan las visitas sorpresa? Agrónomos, economistas, sociólogos y veterinarios, entre otros, planifican los encuentros de Medina con productores. Sindicalistas exigen retirar proyecto que disuelve al ISS, el IDSS. Al marchar hacia el Palacio Nacional dijeron que la pieza que también crea el INARIL atenta contra la cesantía laboral. Y el Banco Popular dona equipos al Ejército. Ahí ven ustedes al vicepresidente ejecutivo del Banco Popular, José Mármol,
habla en el acto en que el COE entregó al ejército parte de los equipos donados. Estuvieron presentes el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, y los generales Estanislao Gorel Regalado del Ejército de la República Dominicana y Juan Manuel Méndez García del COE. Hoy tenemos que presentar, porque hoy es jueves, hoy es jueves, yo estoy vestido de Venier Atelier, sí. Está haciendo trampa. Es el azul del Licey. Un azul, mira, preciosísimo. Venier Atelier, ahí, ¿no? Que nos viste, ¿verdad? Los jueves aquí en Chacabanas. Usted también, lo que pasa es que a usted no le gusta andar en ¿Cómo no? A mí me encanta. Sí. Venier Atelier, allá en la Clara Pardo número 6, en San Jerónimo. Gustín, Venier Gustín. Si usted va allá y le dice que escuchó esto aquí y va a comprar una chacabana que se la recomendamos, mire, costura fina al estilo italiano. Venier Atelier. Vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, venimos con el resumen de noticias. Cuando retornemos, las noticias del país, del mundo, los deportes, la entrevista central, el estado del tiempo y mucho más. Quédese en sintonía. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.